Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Una sequía trae consigo hambruna, enfermedades, muertes y crisis. Pero lo más difícil de una sequía no es la falta de agua. Lo más difícil es no saber cuándo va a terminar. Y eso era exactamente lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. No llevaban una semana sin llover, no llevaban un mes, llevaban 3 años y medio viviendo lo mismo, una sequía, mirando un cielo azul todos los días. La tierra estaba seca, los campos estaban secos, los animales estaban muriendo, las fuentes se habían agotado, pero lo más grave de todo era que aquella sequía no comenzó en la tierra, comenzó en el corazón del pueblo. Porque antes de que dejara de llover del cielo, Israel había dejado de buscar a Dios. Y por eso el propósito de esta gran sequía. Y quizás hoy alguno que me esté escuchando también esté viviendo una sequía. Tal vez no económica, tal vez no física, pero sí espiritual. Y la gran pregunta es esta: ¿cómo debe actuar un hijo de Dios cuando atraviesa una temporada de sequía? Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de dirigir este devocional en esta mañana con ustedes. Y hoy, a la luz de la palabra, veremos cómo podemos actuar como hijo de Dios en medio de una temporada de sequía. Si la sequía representa hambruna, crisis y muerte, la lluvia representa sustento, vida y la bendición de Dios. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 45. Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 45. En la Reina Valera tiene como título: Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, al monte, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron rápidamente con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. La lluvia siempre comienza en el cielo antes de llegar a la tierra. Santiago en su libro nos afirma que fue una sequía de 3 años y medio. ¿Usted se puede imaginar lo que puede causar esto? Ahora, ¿cómo podemos actuar frente a una sequía? ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos de Dios, mientras esperamos la respuesta de Dios y su bendición? En el versículo 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El primer paso es creer en la promesa de Dios antes de ver el milagro. Si estás pasando una sequía, lo primero que tienes que hacer es creer o buscar la promesa de Dios antes de ver el milagro. Todavía no había nubes, vientos, ni siquiera humedad, ni ninguna evidencia. Pero Dios en el versículo 1 de este capítulo había dicho: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías no escuchó lluvia física. Lo que Elías escuchó fue la promesa de Dios, la voz de Dios. Y la fe no consiste en ignorar la realidad. La fe consiste en darle más autoridad a la palabra de Dios que a las circunstancias. ¿Cuántas personas viven guiados por lo que ven? Elías nos está enseñando que como hijos de Dios tenemos que vivir guiados por lo que Dios dice. Lo segundo que tenemos que aprender es que tenemos que tener una vida en adoración por quién es Dios, no por lo que Él da. Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 42, dice: Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. En el versículo 1 vemos que Dios le dice a Elías que va a mandar la lluvia, pero no le dice sube al monte, y no le dice que tiene que postrar. Nace el corazón de Elías. Elías ya había visto caer fuego del cielo, él ya había derrotado a los profetas de Baal, y aún así, antes de ver el milagro que Dios había prometido, sube al monte en obediencia y se postra delante de Dios. ¿Sabes por qué? Elías entendía que el verdadero protagonista no era Elías, ni tampoco era la lluvia. Lo que verdaderamente importaba era Dios. La postura de Elías refleja mucho más que humildad,
Refleja adoración, reverencia y aún dependencia. En la Biblia postrarse siempre fue una expresión de reconocer la grandeza de Dios. Antes de que llegara la lluvia, Elías decidió darle gloria al único que podía enviarla. Qué importante es esto, familia. Muchas veces buscamos la mano de Dios, pero olvidamos buscar primero su rostro. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas antes que rendir nuestra vida ante Él. La verdadera adoración no depende de las circunstancias. No adoramos porque llueve o porque hay respuesta o porque hay bendición en nuestras vidas. Adoramos porque Él es el único Dios y verdadero y además es digno de toda adoración. Lo tercero que yo puedo entender o aprender del ejemplo de Elías en esta circunstancia es que debemos esperar el milagro las veces que haga falta. En el versículo 43 dice: y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 7 veces. ¿Usted se imagina esto? El hombre subiendo 1, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, nada. Pero a la 7ª vez vio algo. Y muchas personas se abandonan en el 6º intento, en el 5º, en el 4º. Pero qué tal que haciéndolo una vez más podamos encontrar el milagro. En el versículo 44 dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano y de un hombre que sube del mar. En la Biblia el número 7 se repite mucho y representa plenitud, perfección, la obra completa de Dios. Podemos encontrar ejemplos como la creación en 7 días, 7 vueltas a la muralla de Jericó, 7 lámparas, 7 iglesias, 7 veces se sumergió Naamán en el río Jordán para encontrar sanidad. Y no significa que siempre debamos hacer las cosas 7 veces. Significa que Dios completa perfectamente su obra en su tiempo. Así que no podemos abandonar la oración porque todavía no vemos resultados. Tenemos que recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Y lo cuarto que podemos aprender es que tenemos que reconocer las pequeñas señales de Dios. En el versículo 44 dice una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Después de 3 años y medio de sequía, una pequeña nubecita iba a traer bendición. Muchos lo hubieran despreciado o menospreciado, pero Elías no. Elías sabía lo que Dios podía hacer con una pequeña nubecita y la bendición que esa pequeña nubecita traería a la tierra. Quizás tú hoy te sientas insignificante ante la obra de Dios, pero si te entregas podrás pasar de ser una pequeña nubecita a una lluvia de bendiciones para muchas personas. En las manos de Dios, nuestra vida puede ser completamente útil, llena de propósito y de bendición. Y por último, no podemos esperar a que llegue la lluvia, tenemos que movernos ya. En el versículo 44, hasta el 46, dice que Elías no le dijo, esperemos a ver. Dice inmediatamente, ve y dile a Acab, porque sabía que la lluvia ya era inevitable. La fe verdadera no solamente se dedica a orar, la fe verdadera también actúa. Cuando Dios empieza a abrir puertas, familia, hay que caminar. Cuando Dios responde, hay que obedecer. No podemos cuestionar y esperar más respuestas y señales. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir por fe, a caminar por fe. No podemos esperar a ver resultados en nuestra vida para poder obedecer. Si Dios nos dice que marchemos, marchamos. Toda sequía, familia, tiene un propósito. En medio de la sequía, Elías no dejó de creer, no dejó de adorar, no dejó de buscar la presencia de Dios, no dejó de orar, no menospreció los pequeños comienzos y no dejó de actuar cuando Dios empezó a moverse. Quizás hoy tu vida se parezca más al cielo de Israel, seco, cerrado, que a la lluvia que estaba por venir. Pero recuerda esto, Dios siempre cumple lo que promete. Aunque hoy no veas nubes, aunque todavía no haya caído la primera gota, si Dios ha hablado, familia, esa lluvia llegará. No podemos abandonar y dejar la oración. No podemos dejar de adorar, de postrarnos. No podemos perder la esperanza. Porque los que aprenden a permanecer fieles en la sequía son los que terminan disfrutando de la lluvia de Dios. ¿Qué les parece si terminamos este devocional con una pequeña oración? Padre, te amo, muchas gracias por esta mañana, por este día, por este viernes y por este fin de semana, Señor. Gracias por el techo que nos regalas, por la familia, por el sustento, por la bendición que recibimos de parte de ti, aunque muchas veces no somos merecedores de ella. Señor, te pedimos que nos enseñes a confiar y a vivir como tu siervo Elías, dependiendo siempre de tu palabra, creyendo
fielmente a tus promesas, en una obediencia, en una sumisión, en una vida, Señor, plena en adoración. Que podamos testificar, oh Dios, de la grandeza tuya, de tu fidelidad, de tu gran poder. Que seamos esos siervos, Señor, que anteponemos la obra tuya, tu palabra y tus mandamientos ante cualquier circunstancia y necesidad. Ayúdanos a entender que tú tienes el control de todo y que tu tiempo es perfecto. Y si estamos viviendo una sequía, Señor, ayúdanos a esperar con fidelidad, Señor, con certeza y con esperanza en la promesa tuya y en la bendición tuya. Queremos disfrutar, oh Dios, de tu bendición, pero más que de tu bendición, queremos disfrutar de tu propósito y de tu presencia en nuestras vidas. Eres nuestro Dios, eres nuestro Creador. A ti te amamos, Señor, y nuestra vida la entregamos completamente a ti. Gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias por este devocional. Gracias, oh Dios, por este fin de semana que viene, Señor, para que en este fin de semana podamos glorificar tu nombre en nuestras reuniones, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada iglesia, Señor, nuestra, en nuestros grupos de oración, en los planes que tú tienes para con nosotros, Señor, en cada oración y en cada tema, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente viernes y buen fin de semana, familia. Que Dios me los bendiga. Recuerden compartir este devocional por las diferentes plataformas y medios que puedan. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!